Hoy, conmemorar este día el día 17, el día de la escritora, era precisamente hablar de mujeres que han sido influenciadas o que han vivido precisamente pues, en medio de conflictos bélicos, bien sea nuestra incidir, como siempre he dicho yo, bien sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o incluso guerras actuales que se pueden vivir ahora mismo en la actualidad, ¿no? Yo elegí a Anna Akhmatova, conocida como Ana de todas las Rusias, porque cuando descubrí la obra de Anna Akhmatova, descubrí la voz de una poeta inmensa, la voz de una poeta que quiso permanecer siempre junto a los suyos, junto a su pueblo. Otros en esa guerra, Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, se fueron, se marcharon, desaparecieron o los hicieron desaparecer, pero ella permaneció siempre y quiso quedarse junto a su pueblo. Ella nació en el año 1800, tengo la chuleta porque es imposible en la memoria almacenarlo todo. Como decía, nació en 1889, nació en la noche de San Juan, cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro, y cuentan que se inventó a sí misma porque cambió el apellido de su padre, Gorenko, por el de una antepasada suya que además era una princesa tártara. Akhmatova vino al mundo la noche en la que los poderes del bien y del mal se radicalizan atravesando el solsticio de verano. Puede ser por eso que Nikolai Gumilyov dijera de ella que había convivido con una hechicera, no con una esposa. Nikolai Gumilyov fue su primer marido. Era sonámbula. Su padre tuvo que rescatarla del tejado en algunas ocasiones, en algunas madrugadas. Quizá esa dolencia de la noche manifestaba un latido de soledad o quizá simplemente era uno de sus poderes. Hay seres que no duermen. De niña, en el parque llamado el Jardín del Zar de Kiev, encontró un prendedor en forma de lira y su institutriz le dijo que aquello era signo de que sería poeta. Posiblemente Akhmatova ya lo supiera. Escribió su primer poema en el invierno de 1900, tenía tan solo 11 años tras caer enferma. Su padre la llamaría después poeta decadente y ella siempre relacionó el despertar de su poesía con la enfermedad. Empezaría por lo propio, como todos los poetas comenzamos, pero Anna Akhmatova, Ana de todas las Rusias, así la llaman, tendría que acabar siendo la palabra del dolor de su país, que no es un dolor cualquiera. La ciudad que la vio crecer, que la vio alzarse, fue San Petersburgo, el sueño descomunal de Pedro el Grande. Miles de trabajadores murieron esclavizados mientras la levantaban. Una ciudad construida por debajo del nivel del mar y asolada por riadas, donde los lobos entraban en las noches a devorar. Realmente Akhmatova estuvo muy señalada por la Primera Guerra Mundial, también por la Segunda Guerra Mundial. Tenía grandes amigos en el mundo literario, entre ellos tenía a Boris Pasternak, que es el que escribió Doctor Zhivago, a Mandelstam, Osip Mandelstam, a Chesvayeva, que el vecino tiene tarea. Fueron grandes poetas rusos del siglo XX. Decir poeta ruso del siglo XX es hablar de un tamaño especial, es una enormidad concreta. Encuentro en esa intensidad de los escritores rusos una concienciación de sublimidad, un algo forjado que es imbatible, su salvaje e imponente historia y la infinitud de su tamaño. Ana, de toda la Rusia, llamó Marina Tsvetaeva a su camarada Marina, la exiliada, la extranjera, casi para siempre. Ana, la resistencia, la que permaneció, vivió y envejeció al ritmo desolador de la historia de los suyos. Una gran poeta, Guido García Valdés, en un libro que hace de Anna Akhmatova, en una antología, dice que un mito es un ser en el que cojan aspectos de una época que toma la imagen de ese ser. Akhmatova, por su infinito poder simbolizador de poeta, tenía en su propia percepción las dimensiones de un mito. Akhmatova agigantó su vida política, literaria y amorosa, entrelazada con el pulso de la historia misma. Su grandeza es la de un héroe trágico que lucha contra un destino con solo el alma de su expresión.
Akhmatova se subió a la torre con los huesos ya cansados para observar las ruinas de su siglo XX. Resistió y penó y envejeció. Vio morir a sus amigos a golpe del régimen. Fusilaron a su primer marido. Su hijo fue encarcelado y recluido en campos de trabajo. Fue censurada, sobrevivió a la pobreza. Amó entre todo este gentío y esta sangre. Escribió, como dice Olivo García Valdés, un poeta no pertenece a su tiempo, pone nombre a su tiempo. Realmente ella escribió su libro capital, aparte de otros como El canto y la ceniza, por ejemplo. Escribió su gran libro que fue el Requiem. Y ella, curiosamente, no tuvo necesidad de irrumpir en la poesía rusa como lo hicieron, por ejemplo, poetas como Mayakovsky, que tenía costumbre de presentar al público escandalosas innovaciones, y no tuvo tampoco que atentar contra los valores sagrados, como lo hiciera, por ejemplo, el atormentado Bloch. No hubo de luchar con Dios, pues la Iglesia también era su casa. Tampoco le hizo falta quebrar la forma clásica del verso, pues conservó con esmero todo lo que había heredado de sus maestros, mientras el tambor de los insurrectos se desgalletaba a los pies del Olimpo, como ocurre con la espuma que hierve fría en toda época de tránsito. Junto con Osip Mandelstam, Gumilyov, Gorodetsky, Narbut, Vyacheslav Ivanov y Kuzmin, Anna Akhmatova perteneció al grupo de los reformadores moderados del verso, a los llamados acmeístas. La raíz de la palabra griega, acme, esconde el florecimiento, la plenitud. Así, desde sus primeros pasos, dominio y plenitud se funden en Akhmatova que, como todo verdadero poeta, aspira a lo sublime. El genio que no se logra dominar resulta insoportable. Así se refería a Anna Akhmatova a los purasangres, Yesenin y Mayakovsky. Me gustaría que Rafi también empezara con sus escritores, os parece más un poco intercalando, ¿no? Pues fíjate que es curioso porque el día que voy a compartir en Facebook el evento, Pilar y Rafael, vamos a hablar de Anna Akhmatova y Ana María Matute. Digo, comparten el nombre, pero es que lo gracioso también es que ella tiene una enfermedad de pequeña, es sonámbula. Bueno, pues Ana María Matute también de pequeña, a los 5 años padeció una grave enfermedad renal, a los 8 también una grave enfermedad respiratoria, y la llevan a un pueblecito que se llamaba Mansilla, al pueblo de la abuela materna, que tengo por aquí, al pueblo de La Rioja, entre montañas, en fin, pues todo para recuperar su salud y demás. Entonces ella allí pasa largas temporadas. Entonces son las casualidades que me llamaban así la atención. Iba a decir algunas de estas cositas así al hilo de mi intervención, pero bueno, empiezo así enganchando con esas pequeñas coincidencias o grandes coincidencias. No sabemos muchas veces si el arpa que se encontró Ana en el parque es algún tipo de nombramiento, de alguna forma de más allá, ¿no? de esto que le hace ver a algunas personas más allá de lo inmediato y de tratar de transformar el mundo, que creo que muchas de ellas pues, de eso se trataba. Pues Ana María Matute nació en 1925 en el seno de una familia burguesa de Barcelona. El padre tenía una fábrica bollante de toldos, paraguas y sombrillas. Entonces yo también me he juntado aquí cosas porque, aparte de todo esto, me viene de un libro que me compré este verano, un libro precioso, azul celeste, así de gordo, que tiene retazos pues, de entrevistas a ella, de su obra, de aspectos de su vida, anécdotas, cosas que cuentan sus amistades, fotografías, una maravilla de libro. Además también con personas que tienen una agudeza intelectual fantástica y un sentido del humor que a la hora de nombrar las cosas pues como que tú las lees con mucha fruición, ¿no? Y bueno, el libro se llama El libro de Ana María Matute, Antología de Literatura y Vida.
una edición de textos de Jorge de Castanho. Bueno, volvemos otra vez a que ella nació en el seno de esta familia. Ella le tenía un pánico bastante importante a su madre, que por lo visto tenía un carácter bastante severo, confrontado con el carácter afable de su padre. Tenía 5 hermanos, bueno, con ella eran 5, y luego tenía un amor especial, una empatía que la unía mucho a su niñera, que se llamaba Anastasia, y le contaba muchísimos cuentos, muchísimas leyendas inventadas. Ello estimuló mucho la imaginación ya de pequeña, cuando tenía 4 anillos y eso. Le contaba cuentos de Andersen, de Perrault, de los hermanos Grimm. Tanto es que cuando ella ya publica su Olvidado libro, pues se lo dedica precisamente a estos 4 señores. Decía que ella conoció en Mansilla de la Sierra pues otra realidad diferente. Allí conoció la injusticia entre clases y viene a decir ella que esa desigualdad a ella le arañaba por dentro, y descubrió la realidad distinta de sus amigos del pueblo. Eran niños pobres que vivían de forma salvaje y con días llenos de aventura, que luego ella a lo largo de los años posteriores pues plasmó muchos de estos paisajes, de estas situaciones en su obra. Allí descubre el paisaje fundamental de su vida, ese pueblo de esas casas de piedra y el bosque con sus ríos, con sus animales, y a lo cual 60 años después, cuando ocupó el sillón K en la Real Academia, dedicó el discurso a todo este paisaje que, por cierto, quedó sepultado bajo el pantano, y allí, digamos, que de alguna manera su niñez pues, se quedó. También ella desarrolló una cierta tartamudez por el tema de la madre, a las monjas, donde ella estuvo estudiando. Ella les llamaba la palabra negra. Y bueno, y ella dice de sí misma que, bueno, que una sensación de extrañeza me ha acompañado siempre, desde muy niña. La guerra civil estalló cuando ella estaba a punto de cumplir los 11 años, y el horror y el desconcierto y la lucha entre hermanos como metáfora de la misma se reflejarían en su obra. Para ella, la guerra la marcan el hambre, las colas interminables para conseguir comida y los cadáveres que vivían por la ciudad y en los descampados durante los bombardeos. Con ello fue con lo que a ella se le fue su tartamudez, precisamente eso le hizo recuperar. Y dice ella, durante la guerra empezamos a salir después de algún tiempo para ir a las colas del pan, de las patatas, de lo que fuera. Era la primera vez que los niños provenientes de la burguesía veíamos ese ambiente, ese estrato social, no lo que nos contaba. Recordaré toda mi vida que mi hermano, estando en una cola, me llevó a un solar y me dijo, mira, y vi un hombre muerto por primera vez en mi vida, que llevaba un trozo de pan y chocolate en la mano. Ana María salió de la guerra siendo adolescente, y dice ella, ¿cuándo terminó mi infancia? Yo creo que no terminó nunca, que no ha terminado. Ella de alguna manera está salvaguardando y como defendiendo con uñas y dientes lo que es la infancia, ese tesoro, esa patria a la que se refiere el gran poeta Rilke, Machado, como la patria, la verdadera patria del ser humano. Creo que ella de alguna manera se aferraba a ella con uñas y dientes, esa onda de pesimismo que se percibe en su obra. Hay una mezcla. Yo estoy leyendo ahora, luego no prefiero que me hacen la palabra a ti, Primera Memoria, y me quedo así un poco, ¿no? Tal como ella relata, como en una especie de limbo. Hay mucha poesía, hay mucha marejada, digamos, entrada y salida de recuerdos, ¿no? Y esa ambigüedad que te sitúa en una edad indeterminada, y entre lo que es la tragedia y lo prístino de la vida, ¿no? Esa mezcolanza, ¿no? que nos acompaña cada día y que se enturbia con la guerra realmente. Yo creo que nos vamos metiendo de lleno ya un poco en todo ese universo bélico que afecta a estas mujeres. Bueno,
pues la mezcla es impresionante, lo terrible con la claridad, esa ambigüedad que yo creo que la escritora o el escritor no encuentra, o por lo menos lo trata de hallar, lo trata de buscar, ¿no? en su obra, ¿no? Por ejemplo, antes he citado a Mayakovsky, que dice en un artículo, dice: se puede no escribir sobre la guerra, sino con la guerra, no con tinta, sino con sangre, con la sangre que los hombres vierten en el frente. Aparece ya entonces ese perfil trágico y popular de la voz de Akhmatova, que 20 años después resonará sobre quien que decía: junto a mi pueblo permanecí estos años, donde la gente padecía su desdicha. Se dibuja no solo esa fusión del poeta con su pueblo, sino la idea del alma del pueblo a la que ella pertenece, cuando dice: no podrás vivir la cabeza alzar bajo las balas y las bayonetas del enemigo. Parece una profecía lo que le espera a su marido, que fue fusilado en 1921. Dice Akhmatova: desdichado el país que mata a sus poetas. La muerte de Nikolai Gurilov, asesinado por el poder soviético, abre una herida de la que Ana Akhmatova nunca sanará. Aquel mismo año, 1921, Alexander Blok fallece a los 41 años ahogado en su propio silencio. Al año siguiente, Lenin expulsa del país a la flor de la cultura rusa. En el barco de los filósofos son expulsados de la URSS Berdiayev, Bulgakov, Karsavi, Ilin y muchos otros intelectuales. Algunos de los compañeros de Ana Akhmatova del taller de los poetas, como Jodasevich y Georgi Ivanov, deciden también abandonar el país. Pero Ana de las Rusias tiene otra vara de medir su alma, su unión al alma del pueblo, por alto que sea el sacrificio. La llegada de Stalin al poder ahondó aún más la radicalidad de ese enfoque con el término de agudización de la lucha de clases, política que tuvo que producir y en definitiva dio lugar a una ruptura del país que quedó partido en dos, separado por un alambre de espinos. Ana Akhmatova comprendió pronto el sinsentido de semejante política y no cantó con ellos, pero que muy pronto ellos se dieron cuenta. En 1924 las autoridades incluyeron todas las obras de Ana Akhmatova en el índice de libros que debían retirarse de las bibliotecas y de los estantes de las librerías. Así funciona. Incluso Dante, la Biblia, filósofos no marxistas, libros infantiles de aventura, porque ya que en ellos se desarrollaba fantasías inútiles en opinión de los nuevos censores, porque a los niños había que dirigirlos a luchar decididamente contra la ideología pequeño burguesa de la familia, el ideal de los bolcheviques, que era al parecer los campamentos militares que en la época zarista ideara Arachev, con reglamentos, reclamaciones colectivas y juramentos a la bandera, como sucedía en los campamentos de los niños pioneros o de los miembros de las juventudes comunistas, que se llamaban los komsomolets, se llamaban. Fijaros, leí una cosa aquí, me dejó helada cuando leí esta biografía de Akhmatova, me dejó helada. La autora del Requiem, Akhmatova, era una persona en su sentido masculino, una persona de una rareza única, tanto en aquellos años como en nuestros tiempos. Por eso atrae con fuerza tan poderosa esta gran madre, citando a Kluger en su canto a la Madre Tierra, que fue rescatado de los archivos del KGB. Dice: ¿qué esconde la misa funeral de Ana Akhmatova? La amiga de Akhmatova, la poeta Olga Bergols, fue detenida cuando estaba embarazada. Le expulsaron a golpes al hijo que llevaba en su vientre. Su marido, el poeta Boris Kornilov, lo fusilaron. Mataron al genial Nikolai Kluger, arrancando con él la raíz que se hunde en las creencias ancestrales del pueblo. Su amigo Yesenin se ahorcó antes del alba roja de la colectivización, sin haber concluido su poema sobre Pugachov, el cosaco vengador, la voz de libertad campesina.
Mayakovsky se pegó un tiro por razones personales, traicionado por amigos y por el poder. Boris Pasternak se dio cubierto de oprobio, llevado a la tumba. En el otoño del año 58, Pasternak se vio lapidado por los escritores soviéticos que se dedicaron en grupo con alegría y pasión a la labor. Lidia Chukovskaya contaría este auto de fe. El georgiano Galaction Tavite se tiró por una ventana antes que verse obligado a firmar una carta de condena contra su compañero. Mikhail Zoshenko, que compartiera con Ana Akhmatova la suerte de los perseguidos por el poder, de 1946 se volvió loco. Los poetas de Leningrado, Jans, Bedensky y Olenikov, fueron arrestados y fusilados. Arrestado y condenado a campos de trabajo, Nikolai Zabolovsky. En el campo de Vladivostok murió Okhrid Mandelstam, gran amigo de Akhmatov. Asesinado otro poeta, Babel. Asesinado Boris Pilmiar, amigo y destinatario de versos de Akhmatov. Asesinado Vladimir Narmud, con quien en su tiempo Nikolai Gurilov ideó el grupo de los acmeístas. Asesinada Ana Bárcova, muerta en la miseria, la soledad y el desprecio, después de tres condenas. Su gran amiga Marina Chapisbaya, después del fusilamiento de su marido Sergei Efron, de la detención de su hijo y de su hermana Anastasia, también se suicidó. Detuvieron y llevaron a la muerte al hijo de Andrei Platonov. Para que veas esta interminable lista. Y esto dijo Ana Akhmatova en su requiem: quisiera una a una llamarlas por su nombre, mas me han robado la vista y ya nunca podré hacerlo. Tampoco era posible ya albergar después de esto ilusión alguna, ni confianza, ni esperanza de que ese régimen pudiera cambiar. Akhmatova se enfadaba, se enfurecía al oír tal o cual no sabía nada de los campos, de las matanzas. No sabía, pues estaba obligado a saberlo. Somos perezosos y carecemos de curiosidad, señalaba con amargura Pushkin sobre sus compatriotas un siglo antes. Dice: ¿quién sabe qué vacío está el cielo en el lugar de la caída torre? ¿Quién sabe qué silencio reina en la casa en que ha vuelto el hijo? Realmente, como veis, la lista es, bueno, sigue, no sé, impresionante. Una mujer que detiene a su hijo, fusila a su primer marido, encarcela a otro marido, matan a los mejores amigos. El ambiente tuvo que ser realmente trágico y totalmente, porque su obra plasmó obviamente todo eso, no podía ser de otra manera. El terror. Una vez estaba yo hace un montón de tiempo, y esto sí hace tiempo, cuando se leía en la posada del Potro y venían poetas. ¿Cuánto tiempo hace eso? Así, 30 años más. Y oí decir algo así como de que en tiempo de guerra no se podía, o sea, la guerra no se puede escribir, sino que por sí sola ella, con su terror, se impone. Yo no sé si lo diría con estas palabras, pero a mí aquello, lo que a mí me despertó aquello, realmente a día de hoy me late. Realmente ese terror es tan sólido, tan amplio, tan evidente, que se impone por sí mismo, que no sé, estas personas realmente, quien queda de pie, ¿cómo queda, no? ¿Cómo queda? Me vuelvo a Ana María Matute. Realmente no fue tan desafortunada. A ella, nuestro país padeció algo que venimos arrastrando a día de hoy. Todos ya tenemos la memoria histórica ahí, y a día de hoy pues estamos como muy imbéciles aquí en España, de todo, no saber quiénes somos, quiénes fuimos, qué pasó, para a día de hoy pues hacer cosas diferentes, porque realmente hay una frase que a mí me gusta mucho, que viene a decir que si no quieres resultados iguales, a algo que sea diferente. Bueno, en cuanto a Ana María Matute, pues en su obra es inevitable que se desarrolle como un aura de pesimismo y de tragedia.
en una atmósfera inquietante, quizá lo que os he referido antes, de tensión y del terror de una situación de inseguridad que por sí sola se autodefine y se impone y se sostiene ahí. No obstante, ella lo combina siempre con un, yo diría, mágico hálito poético, porque no en balde realmente ella amó la poesía por encima de todas las cosas. Ella escribió ensayos, obras de teatro, relatos, cuentos, artículos. Sin embargo, la poesía para ella quizá era el alma de todo esto, no solamente por escribir poemas, sino lo que subyace. Muchas veces la gente que escribimos poesía decimos que la poesía nos salva, y lo decimos realmente convencidos de ello. Salva. En mayor o menor medida, mejor de una guerra de estas, pues ya vemos que no, pero hay muchas situaciones en las que sí, y además el testimonio de muchas atrocidades. Tenemos que novelas suyas como Luciérnaga, que la escribió en el 49, pero también padeció la censura y ya se publicó íntegra en el 93. Luciérnaga, primera memoria, que forma parte de una trilogía, y Paraíso Inhabitado, pues tienen el conflicto bélico como contexto en sus acciones. Y se puede decir que todas ellas tienen eso, el trasfondo del contexto bélico, aunque con una estructura narrativa peculiar, siempre viene contada por niñas, adolescentes, preadolescentes, que sufren el proceso doloroso de su cambio a la adultez, y además se ven influidas por ese mundo de los adultos. Ellas están en guerra o en posguerra, en ajusticiamiento y en movidas extrañas, en las que realmente escuchan conversaciones de personas mayores, se enteran de cosas y son conscientes de todo lo que está pasando, pero de una manera velada, y así ella lo va reflejando en su obra. Y aunque ella reiteró en muchas ocasiones que nunca había escrito algo biográfico, sí que es cierto que su vida se ve en retazos de su vida a lo largo de sus obras. Pues, por ejemplo, el mundo infantil con sus elementos fantasiosos, los animales fabulosos, las referencias a Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, sus juguetes y mascotas. Es muy tierno que Gorogó, por ejemplo, aparece aquí en primera memoria, un muñeco que tiene Matia, una de las protagonistas, junto con su primo Burja. Y Gorogó fue un muñeco que su padre le regaló a ella cuando tenía 4 años, y es muy tierno ver una fotografía suya ya con 80, con su Gorogó, así, ella con una cara muy tierna, ¿no? Bueno, pues también salen a relucir estos juguetes, también salen a relucir las miniaturas. Ella, durante su estancia en Sitges, por ejemplo, pues construía muchos castillos, joyas muy raras, pero todas estas cosas pues plasmó en su olvidado Reiludú, y en su tiempo en Sitges, cuando ella hacía todos estos castillos y estas cosas de manualidades, pues le seguía visitas de infinidad de niños y de niñas que iban a ver cómo iba la obra. Y las cosas que esta conexión con la infancia tan maravillosa, y que es un prodigio realmente mantener cuando somos adultos, que queda, ¿no?, de nuestra parte esa, ¿no? Pero bueno, pues todo esto. Luego también se ve reflejada la figura autoritaria de su abuela en los personajes, la figura del padre ausente, sea por un motivo o por otro, ajusticiado, porque está en la guerra, su padre también pasaba mucho tiempo ausente, esa equidistancia, ¿no? Luego los puntos geográficos, podemos rastrear pues, a Barcelona, el pueblo de Mansilla de la Sierra, a lo largo de los paisajes que ella usa en su obra. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en esta primera memoria que leo, y es la presencia del sol. Rara es la página del librito en el cual no encuentra al sol. El sol con mucho calor, el sol, porque es maravilloso describiendo, el sol con un calor impresionante, el sol, y dice, bueno, está refiriéndose a esta época oscura, y el sol es la energía yang. El sol es la energía masculina en su máxima expresión, la activa,
la beligerante de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera involuntariamente eso hace que la historia que te está contando, que habla de, bueno, pues de estas muertes, de cómo se le da a una persona ya no se le ve más, como la estoy leyendo todavía no puedo contar tampoco muchas más cosas, y de alguna manera contribuye, ¿no?, a esa atmósfera. Te cedo la palabra ya después, ya en cómo a ella no le influye de manera tan negativa la guerra. Pero, pues en relación con lo que dice, vamos a hablar un poco de, aunque ya lo mencionaba antes, probablemente el gran libro, el gran poema de Ana Akhmatova, que es un gran poema, es su Requiem. Ella trabajó 5 años en este libro, de 1935 a 1940. Se cree que puede que estuviera dedicado a Puny, que era su amor por aquella época, o también a Osip Mandelstam, que fue confinado. Ella dice: de madrugada vinieron a buscarte, yo fui detrás de ti como en un duelo. Ana Akhmatova dormía en la cocina de los Mandelstam una noche de mayo del 34. La policía secreta llegó a la 1 de la madrugada para llevarse a su amigo. Ana les dijo que esperara, que antes de irse tenía que comer. Le dio un huevo duro que ella había cocinado para él. Se lo había pedido por la tarde a unos vecinos. Él se sentó, le echó un poco de sal y lo comió. La mayor parte del poema está escrita entre 1989 y 1940. Ana Akhmatova tenía aquella época de 50 años. El Requiem es un excelso poema de madurez. Ella es la auténtica testigo del poema, la que escribe bajo su propio cielo, sin país extranjero que la ampare. En 1957, esto es muy curioso, escribió un texto que hoy en día, en las ediciones más recientes del Requiem, en vez de prólogo, dice así: 17 meses pasé haciendo cola a las puertas de la cárcel, en Leningrado, en los terribles años del terror de Yeltsin. Un día alguien me reconoció. Detrás de mí, una mujer, los labios morados de frío, que nunca había oído mi nombre, salió del acorchamiento en el que todos estábamos y me preguntó al oído, porque allí se hablaba así, en susurros: ¿y usted puede dar cuenta de esto? Yo le dije: puedo. Y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro. Toda la fuerza de Ana Akhmatova reside en ese puedo, efectivamente todo su poder, porque el Requiem es una misa de difuntos y es a la vez un Vía Crucis compuesto por 14 estaciones. Un poema lleno de sufrimiento y de misterio, pero se levanta magnánimo en toda su belleza formal y firmemente concebida. El Requiem es el poema de un pueblo humillado y también de una mujer humillada. La Revolución Rusa, los años del terror de Stalin, la Segunda Guerra Mundial. Akhmatova decidió quedarse en esa Rusia convertida en pobreza y en crueldad y pudo contarlo. He leído una y no sé cuántas veces en vez de prólogo en el que Ana dice puedo, porque no solo la formulación de un verbo, ni un consuelo, ni el adelanto de una posibilidad, es la declaración de intenciones de la literatura misma, que sirve y es guerra contra la guerra, y es palabra en el dolor, y es memoria, y es lamento, y es grito, porque es susurro en una cola de oprimidos, y es luminosidad en lo ocre, y es tan fuerte ese poder, tan justo, que tiene, en mi opinión, todo el sentido, el signo, la existencia propia de la escritura. Lo que viene después es la constatación de que sirve, de que toda la palabra escrita desde un lugar como ese, con la conciencia verdadera de la palabra, es válida para el otro, va mucho más lejos del yo del poeta, está justificada, es palabra de estima, porque si algo como una sonrisa asoma a lo que había sido su rostro, una sonrisa en una cara sin cara ya, una sonrisa en una cara despojada, una cara vacía. Si un puedo pone una sonrisa en un ser sin facciones, a las puertas de una cárcel o de un precipicio, o al borde de un lecho, o en el centro mismo de una marabunta, es que efectivamente nos ama. Por eso muchas veces nos preguntan a los poetas,
¿por qué escribís? ¿Para qué se escribe? ¿Por qué se escribe? Bueno, pues este es uno de los muchísimos motivos. A mí me gustaría ahora saber, fíjate, eso es algo que últimamente he pensado mucho, si ahora habrá chicos y chicas jóvenes escribiendo en la guerra esta lamentable que se está yendo, que seguro que a ver los años, y todos esos problemas me imagino que saldrán cuando esta barbaridad que está pasando ya termine y ojalá sea cuanto antes, ¿no? Entonces, la palabra, claro que sirve, siempre sirve la palabra. Ante toda esta barbarie, yo creo que es lo que realmente nos salva, lo que nos saca a flote, ¿no? Y estas mujeres yo creo que salieron a flote pues, con la palabra y con lo que contaban y cómo lo contaban, ¿no? Sí, es que esto es así, no tiene más. De hecho, fíjate que Ana María Matute, por ejemplo, teniéndolo todo, porque ella realmente lo que iba reflejando es que dentro del horror de una guerra, de una posguerra, de ajusticiamiento y de, pues bueno, hay quienes viven eso de una manera más trágica y quienes pues tienen a lo mejor más suerte y pueden medio vivir. Es cierto es que se llevaron lo suyo, bien llevado. Y Ana María Matute, por ejemplo, pues también tuvo que separarse de su marido, ya ven, en aquellos años que ni había divorcio ni nada, se separó, pues claro, cualquiera de la custodia de tu hijo, porque estás sin tu hijo, pues, y entonces la suegra se quedó con el niño y como tenía buena relación, pues por lo menos sí que pudo frecuentarlo. Duró 2 años hasta que ella pudo recuperar a su hijo. Y pues estamos hablando de una España en la que eso los divorcios y ese tipo de cosas, pudo viajar, pudo impartir conferencias en Estados Unidos, ella pudo realmente, fue premiada con el premio, aquí tengo por ejemplo, es que no me acuerdo porque tiene una tan prolija obra, pues fue becada para escribir la trilogía de los mercaderes, premiada con el Nadal por primera memoria, con el Café Gijón, Fiesta al Noroeste y con el Planeta Pequeño Teatro. Pues bueno, se puede divorciar de una persona con la que le dilapidaba la vida y que la tenía arruinada y que, en fin, puede recuperar la custodia de su hijo. Al marido le llamaba el malo, porque luego ella conoce a Julio Borrocar y le llama el bueno. Ese señor, pues muy bien. A ver, que simpaticísima, ¿verdad? Tiene una ocurrencia muy bonita. Entonces ella lleva una vida grata, ¿no? Con su hijo, con su marido, durante 20 años. Él muere un día del cumpleaños de Ana María Matute, en el año, bueno, no me acuerdo, no tengo aquí ahora mismo. Sí, en el año 90, en 1990, era el cumpleaños de Ana María, pero solía salir a celebrarlo, pues, comiendo por ahí y demás, y de esto que lo está esperando y que no va porque ha fallecido. Pero bueno, mucho antes de todo esto, en medio de todo este bienestar, pues ella, después de publicar su última Torre Vigía, creo que era, pues está en una depresión muy profunda. El origen de esa depresión, pues realmente pues no lo sabemos, pero con lo que esta persona lleva vivido y sobrevivido de alguna manera, pues averiguar. Ella dice: tuve una depresión tremenda, de esas que no sabes por qué. Estuve 18 años sin escribir y más, sin publicar. Lo peor de todo es que tenía todo. Un hombre al que adoraba, mi hijo, éxito en mi trabajo. Y luego añade, dice: la felicidad es una palabra que inventó un sádico para hacernos desgraciados. Bueno, después de superar su depresión, ella pues tuvo largos años de una exitosa producción literaria, grandes reconocimientos, como son, entre otros, su ingreso en la Real Academia, como hemos comentado antes, la publicación de Vida de un Rey Vudú, que también hemos referido, Ana Manoz, que es otra obra que casi como consecuencia de Olvidado el Rey Vudú, y el Premio Nacional de las Letras o el Premio Cervantes. Ana María falleció el 25 de septiembre de 2014 y en palabras de su hijo, con quien convivió
junto a su nuera hasta el último día de su vida muy bien, porque ella viajaba por todo el mundo con su nuera, tenía una relación muy positiva. Y dice su hijo que en los últimos 3 días sabía lo que iba a pasar y lo vivió con mucha serenidad. Una de las cosas que ha logrado mi madre es morir sin tener enemigos. Y en palabras de ella dice: la muerte me ha inquietado mucho y me sigue inquietando porque cualquier día viene a visitarme. Me da miedo no saber si hay algo después. Espero que sí. Mi opinión sobre la muerte es que no soy partidaria de ella. Y sus cenizas se esparcieron en su Artámida, que es Mansilla, el hogar de su infancia. Me imagino que a lo mejor en el pantano, ¿no? Pero hay una frase suya que me encanta, que la compartí en Facebook, porque dice ella, porque ella no era de esta de hablar mucho, tampoco banalmente, aunque tuviera conversaciones interesantes. Dice: y me ha pasado también estar escuchando la lluvia y pensar, pero ¿por qué me habla esta persona? ¿No ve que está lloviendo? ¿No ve que es precioso? Y ya con estas palabras de ella, En el caso de Ana Akhmatova, su calvario de madre, su calvario de esposa, tal vez se pudiera explicar algo más, porque en la primavera de 1946 las salas en las que se le permitía recitar sus poesías lo recibían de pie, entre ensordecedores aplausos, lo recibían con inacabables ovaciones, con aplausos que se prolongaban hasta el agotamiento, cuando tales ovaciones solo podían estar destinadas a un solo hombre, al gran caudillo. En 1949 es detenido por tercera vez su hijo Lev Gumilyov y por segunda vez su último marido, Nikolai Punin, que ya no regresará de los campos de trabajo. Merece la pena detenerse en unas líneas que también ella ha escrito, que decía: me soñarás como negra oveja, sobre patas inseguras y secas, vendré, vagaré, aullaré. ¿Has cenado a gusto, Misha? Tú que riges el mundo entero, protegido del brazo de Alá, ¿te ha gustado el sabor de mi hijo, tanto a ti como a tus niños? Ana Andreyevna, Ana Akhmatova, murió a los 77 años tras haber llorado la pérdida de casi todos sus amigos, pero sin merecer ni siquiera el funeral civil reglamentario que la Unión de Escritores organiza a los suyos. No en vano, Bulgakov llamaba a aquella organización Unión de Asesinos Profesionales. Su funeral se celebró en la iglesia de San Nicolás del Mar, en Leningrado, y la enterraron junto al mar, en Komarovo, donde pasó tantos días en su cabaña cuando era pequeña. Lo bello ha de ser majestuoso, dijo Pushkin, como si pensara en ella, a quien muy bien podemos considerar su heredera directa. Dotada del alma de un Cid y del don del duende, su obra suscitó el odio del poder soviético. Ana Akhmatova sobrellevó los tormentos de la madre y la esposa que ve arrancados de su lado a sus seres más queridos y se asomó al abismo de la locura de los años 30, rodeada de un mar de muerte y dolor. En este país, ocurriera lo que ocurriera, por terrible que fuera el desorden que oscureciera la vida rusa, en palabras de Pushkin, siempre se ha vivido y ayudado a vivir el poeta. Es muy curioso porque yo tengo un amigo de aquí de Córdoba, mi amigo Eduardo, que vive en San Petersburgo, y en San Petersburgo, bueno, en toda Rusia, pero en esa ciudad es totalmente venerada Ana Akhmatova, tiene allí una casa museo y la gente va allí en peregrinación, además como el que va a una especie de basílica, o porque van, creo, con un respeto, con un silencio y con una emoción impresionante, ¿no? Aquí hablan de ese final de ella y dice ¿quién es Ana Akhmatova? Es la que antes de casarse por primera vez escribió «Quiero morirme». Es la que tuvo con Nikolai Punin una intimidad inhumana. Es la esfinge, la reliquia del pasado, a la que criticaba Mayakovsky. Es la que en un cuarto frío, durante una charla literaria que duró una noche entera, cambió la vida de Berlín. Decía, tú y yo somos como una montaña, jamás volveremos a vernos en este mundo. Es la amiga de Lidia Chukovskaya, es de quien se quejaba su hijo Lev. Mamá no me escribe y eso me aflige. No piensa en modo alguno ni se preocupa por mí, ya que se considera un ángel.
es la enferma, la del hambre, es la orgullosa, es la que dijo, creíamos que éramos pobres, que no teníamos nada, hasta que fuimos perdiendo todo, una cosa tras otra. Es la prohibida, la que memorizó, porque es muy curioso, ella como estuvo prohibida en muchísimos años, pues lo que hacía es que memorizaba sus poemas, los compartió con sus amigos, que la querían, y sus amigos a su vez memorizaban sus poemas para que no se perdieran, ¿no? O sea, la poesía volvió, digamos, a transmitirse bajo la vieja tradición oral, sobreviviendo absolutamente a todos los terrores, ¿no? Ana también es la que bebía vodka con Brodsky en su dacha de Komarovo. Es la resistencia, es la poeta. Es a quien Naiman, otro poeta, llevó un ramo de narcisos al sanatorio Domodedovo, cerca de Moscú, el 5 de marzo de 1966, y a quien ya no encontró. Su cuerpo blanco y largo, bajo una blanca sábana, y su voz ya quieta. No te preocupes. Buscando un poco, claro que aquí hemos hablado de una escritora española, de una escritora rusa, pero fijaros, pues aquí tenemos a escritoras como Concha Méndez, Carmen Conde, Magda Carreño, Ana María Martínez Seguí, Ernestina de Champurcí, Gloria Fuerte, Rosa Chacel, que también fueron escritoras silenciadas que vivieron y contaron la guerra, ¿no? La guerra que siempre también se ha dicho que es asunto de hombres, porque ellos están en el frente mientras las mujeres permanecen en retaguardia. Pero cuántas cosas han hecho las mujeres, o han hecho las mujeres en las guerras, en esa retaguardia, ¿no? No solamente hemos sido el descanso del guerrero, ni mucho menos. Y para terminar, fíjate, esta última semana en el Cultural he encontrado a esta mujer que se llama Gabrielle Tergit. Ella es una mujer nacida en Alemania, ella era judía y escribió un libro magnífico que se llama Los Effinger, y bueno, pues ahí cuenta, empieza a hablar sobre el terrible Berlín de 1932, que tuvo que huir, se fue a Praga, siguió a Jerusalén, se fue a Tel Aviv y llegó a Londres hasta finalizar esta novela en 1950. Dicen que se empieza a considerar esta novela la gran novela o espejo de la Alemania judía, un testimonio descomunal en el que además todo ser humano debería detenerse para tomar conciencia, ¿no? Es un homenaje también a una mujer que narró por todo ese horror de los judíos en aquella época también de la guerra. Por eso, bueno, ahí está Simone Weil, y hay tantas mujeres que han estado. Un poco la punto que quería dar.